En la participación anterior planteamos la cuestión relativa a si las medidas de reparación de violaciones de derechos humanos que se aplican en el sistema interamericano son también aplicables a nuestro juicio de amparo y si por tanto la reparación que en este último se decrete no debe limitarse a la restitución del derecho violado como actualmente sucede, sino que debe comprender además compensaciones económicas por los daños materiales e inmateriales causados y otras medidas de reparación no pecuniarias, dentro de las cuales se encuentran las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición. Para clarificar los conceptos anteriores, resulta conveniente precisar que la restitución en el derecho internacional consiste en devolver a la víctima a la situación en que se encontraba antes de la violación a sus derechos humanos. En cuanto a la compensación económica, esta se entiende como una medida sustitutiva de reparación ante la imposibilidad de restituir al lesionado en el goce del derecho violado o cuando la restitución no resulta suficiente para lograr la reparación integral. Tal compensación debe ser apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, y debe comprender todos los perjuicios susceptibles de evaluación económica que sean consecuencias de la violación a derechos humanos. Por lo que respecta a las medidas de satisfacción, estas persiguen como objetivo la reconstrucción como ser humano de la persona que ha sufrido la violación de derechos y también la reconstrucción de la sociedad que ha sufrido o ha propiciado las violaciones. Tiene por tanto como finalidad restaurar la dignidad de la persona. Entre esas medidas de satisfacción se encuentra la emisión de la sentencia en la que se declare que el Estado violó derechos humanos en agravio de la persona, la orden para investigar hechos a fin de que se identifique y sancione a quien violó los derechos humanos, la publicación de la sentencia o de un extracto de la misma, la celebración de actos públicos en los que se reconozca la responsabilidad del Estado, el levantamiento de monumentos, la realización de medidas o actos en conmemoración de las víctimas tendientes a la memoria, a la verdad y a la justicia, y la realización de obras de infraestructura con efecto comunical. En lo concerniente a las garantías de no repetición, estas se caracterizan por su finalidad de prevenir o de evitar que los hechos que motivaron o propiciaron las violaciones declaradas vuelvan a suceder. Por tanto, su alcance no se limita a la víctima, sino que es más general. Dentro de estas garantías encontramos la orden para realizar reformas legislativas o constitucionales, la tipificación de delitos o el ajuste de los mismos a estándares internacionales, el establecimiento de programas de capacitación, así como de campañas políticas públicas de concientización y sensibilización dirigidas a autoridades y a la sociedad en general. La reparación de violaciones a derechos humanos que se aplica en el sistema interamericano se sustenta en el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual establece que cuando la Corte Interamericana decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos por la Convención, la Corte dispondrá que se restituya al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados y que cuando fuere procedente deberán repararse también las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de estos derechos y efectuarse el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. En la participación siguiente, abordaré el tema relativo al sistema de reparación de violaciones a derechos humanos a que está sujeto el juicio de amparo, a fin de analizar si el mismo se ajusta o no a las exigencias del derecho internacional de los derechos humanos, y comentaré sobre el amparo en revisión 207/2016, que sobre este tema está por resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el amparo en revisión principal 157/2016, en el cual fue analizada la cuestión que nos ocupa por el primer tribunal colegiado del 9º Circuito en materia civil y administrativa.